Vamos a hablar sobre los cables para redes industriales de Ethernet. ¿Cuál es el programa del día de hoy? Bueno, vamos a hablar un poquito sobre el Ethernet industrial, en dónde lo podemos utilizar, por qué utilizarlo, lo que son las categorías y protocolos, y bueno, el modo de seleccionar el cable correcto y la sesión de preguntas y respuestas. Pues iniciamos. ¿Qué es el Ethernet industrial? Bueno, el Ethernet industrial es el uso de productos impulsados por comunicación de datos como parte de una red de trabajo. Nos proporcionan control en tiempo real en entornos industriales. El Ethernet industrial es la comunicación de datos a altas velocidades, pero en entornos industriales. Necesitamos en el Ethernet industrial, bueno, conectores, cables, pero mucho más robustos de los que estamos acostumbrados a ver, por ejemplo, en el área de oficinas. Necesitamos también los tiempos de respuesta más rápido. Entonces, las construcciones de los cables, pues, deben de ser especiales, muy diferente a los cables convencionales de Ethernet. ¿Cuál es el objetivo de los sistemas? Bueno, otorgar la automatización de procesos, mejor visibilidad de las actividades y sobre todo el monitoreo en tiempo real, ¿sí? Este mercado, bueno, sigue estando en crecimiento, sigue cambiando la tecnología, la tendencia es hacia la comunicación de Ethernet en muchas de las plantas. Por ejemplo, este es parte de la pirámide de automatización. En la parte de abajo tenemos el nivel de campo, el nivel de dispositivos. Aquí es donde manejamos lo que son los sensores, los actuadores. La comunicación, bueno, son tamaños de datos pequeños. Aquí es donde entran los cables de Field Bus. Por ejemplo, cables para Profibus, cables para DeviceNet. Bueno, en el nivel de campo es donde entran este tipo de cables. En el nivel de control es donde está la comunicación de Ethernet, lo que es en el nivel de control, y en el nivel de oficina, lo que es en el Ethernet TCP/IP. Entonces, en este entorno del nivel de control necesitamos también cables para Ethernet que puedan soportar los ambientes y los entornos dentro de la industria. No solamente estamos hablando de entornos mecánicos, también entornos eléctricos, lo que es interferencia electromagnética, por ejemplo, que puede inducirse y alterar la señal de mi comunicación. ¿Ok? Igual, en la parte de nivel de oficina, también se puede utilizar comunicación en fibra óptica. Aquí, parte del portafolio de productos de Lab, tenemos, por ejemplo, para el nivel de dispositivos, lo que son los cables de comunicación, que es nuestra marca de Unitronic Bus. En el nivel de control, nuestra marca es de Etherline. Y en el nivel de oficina, tenemos Etherline y Hytronic, que es fibra óptica. Ok, la tecnología de Ethernet industrial en la planta. Bueno, hay diferentes protocolos o diferentes tipos de comunicación de Ethernet que se utilizan en planta. Por ejemplo, el Ethernet IP. Este Ethernet, bueno, fue desarrollado por la ODBA, que es Open Device Vendor Association, y Rockwell Automation. Está basado en DeviceNet y en CANopen. Está también la comunicación de Profinet. Profinet, bueno, está desarrollado por Profinet Organization junto con Siemens. Está basado en el protocolo de Profibus DP, que son periféricos directos, o el seguidor de este sistema. EtherCAT es desarrollado por Beckhoff, está bajo la supervisión de EtherCAT Technology Group. Se tiene también Ethernet en el PowerLink, que es desarrollado por BIR y EPSG Group. Cercos, bueno, está basado en la mecánica de tiempo real de los sistemas de interfase de cercos. Y FLNet, bueno, es el resultado de estandarización del grupo de japoneses, lo que es la JEMA, que es la Japan Electrical Manufacturing Association, bajo Mitsubishi. Entonces, bueno, podemos encontrar, dependiendo el tipo de equipo, el tipo de empresa,
la comunicación de Ethernet. Es muy común en el mercado, claro, la comunicación en base a Rockwell o en base a Profibus. ¿Dónde puedo utilizar? Bueno, hay 3 distintas áreas de aplicación de los cables de Ethernet. Tenemos lo que es en infraestructura comercial, infraestructura industrial y lo que es la plataforma industrial. Y bueno, hay que diferenciar porque no todos los cables se utilizan en las mismas plataformas, en las mismas infraestructuras. Por ejemplo, si estamos en infraestructura comercial, en edificios usados para oficinas, almacenes, tiendas, por ejemplo, centros comerciales, pues necesitamos utilizar un cable genérico basado solamente en las características de desempeño eléctrico. Esto es como los cables tipo UTP, donde realmente hay muchas marcas, hay muchos tipos de cables que son suficientes para una aplicación de este tipo. Si nos movemos a infraestructura industrial, bueno, son edificios diseñados para adaptarse a entornos industriales. Y bueno, necesitamos que cumplan con las condiciones necesarias para la operación de los equipos. Por ejemplo, si va a estar en movimiento constante dentro de una oruga o una cadena portacable, va a estar el cable en una charola o en un conduit. Necesitamos que el cable sea apto para ese tipo de aplicaciones o ese tipo de entorno. Y plataforma industrial, bueno, sistema de máquinas industriales, lo que es la operación, por ejemplo, en la instalación de la planta, líneas de ensamble, maquinado, líneas de clasificación. Ahí es más demandante el ambiente y el cable necesito que tenga una protección pues mucho mejor, tanto eléctrica como mecánica. Por ejemplo, infraestructura comercial. Bueno, el uso de los cables de datos fue limitado previamente a las aplicaciones estacionarias, lo que es en infraestructura comercial. En una infraestructura comercial, en una oficina, por ejemplo, en un edificio, pues realmente el cable no tiene ningún riesgo de daño. ¿Por qué nos tenemos que preocupar? Pues temperatura, generalmente temperatura ambiente, porque no puede ser temperaturas altas dentro de una oficina o dentro de un edificio. Riesgos mecánicos, pues generalmente son instalaciones fijas. El único cable que se mueve es el cable que va hacia el ordenador, pero bueno, son cables los tipos como patch cords. No tengo que preocuparme por ninguna cubierta especial, no tengo que preocuparme por nada eléctrico, sobre todo alguna protección contra interferencia electromagnética en este tipo de entornos. En lo que es infraestructura industrial, bueno, aquí sí tengo que preocuparme y tengo que tomar en cuenta el entorno, algunos riesgos que el cable puede presentar. Por ejemplo, temperatura. Aquí sí hay probabilidades de que el mismo entorno genere temperaturas. Flexibilidad, quizás se requiera una aplicación dinámica donde el cable esté expuesto a un tipo de movimiento. Pues necesito que sea un cable flexible. Aceites, químicos, protección eléctrica, que tenga un blindaje adecuado el cable, sobre todo para este tipo de entornos en infraestructura industrial. En plataforma industrial, sí necesitamos que el cable sea más robusto. Aquí puede estar sometido a algún impacto, mismas condiciones, temperatura, flexibilidad, aceites, vapores, químicos, torsión incluso. Si tengo un cable que va en un robot, bueno, necesito que mi cable de comunicación de Ethernet sea apto para un movimiento torsional. Entonces, aquí es donde tenemos que preocuparnos un poco más sobre el tipo de cable que necesito seleccionar. ¿Dónde lo podemos utilizar? Bueno, ya en el ámbito industrial, pues aquí tenemos algunos ejemplos, robots, en líneas de embotelladoras, por ejemplo, en industria alimenticia, contamos con cables especiales para la industria alimenticia que no contaminan el área, por ejemplo, tienen una cubierta especial que nos protegen, sobre todo con el área de limpieza, si se puede generar algún tipo de hidrólisis,
limpiando con vapor o resiste a los químicos de limpieza. Entonces, bueno, lo podemos utilizar en los entornos industriales, tomando en cuenta las condiciones de ese mismo entorno. ¿Por qué el Ethernet industrial? Bueno, el Ethernet industrial tiene una capacidad para manejar lo que son paquetes de datos grandes, velocidades de transmisión, pues también mayor que un sistema convencional de bus, por ejemplo. No sé, máquinas de visión, controles de movimiento. Bueno, la capacidad en el Ethernet industrial es mucho mayor que una comunicación de bus. ¿Por qué también los costos de los componentes de Ethernet? Bueno, ya están bajando, ya es un poco más accesible, se está avanzando mucho más la tecnología. Puede haber una integración incluso con la red de la oficina, entonces, bueno, los costes de instalación pueden reducirse, incluso el mantenimiento. Y muchos de los sistemas también son plug and play, entonces, bueno, permite más flexibilidad en cuanto a la instalación. Si hacemos una comparación del Ethernet estándar contra el Ethernet industrial, pues vemos grandes diferencias. Por ejemplo, en el Ethernet estándar tenemos paquetes de datos grandes, disponibilidad media, tiempo de transmisión, segundos, pero en el Ethernet industrial, los paquetes de datos son pequeños, necesitamos que la disponibilidad sea alta y el tiempo de transmisión son microsegundos. Por ejemplo, perdón, ¿qué es lo que pasa en el Ethernet estándar? Pues a lo mejor si yo me meto a mi navegador a hacer alguna búsqueda, pues después de que oprimo el botón de Enter, pasa 1, 2, 3, 4 segundos, pues no se acaba el mundo, yo sigo navegando y sigo viendo la información. Pero en el entorno industrial, si el tiempo de respuesta se va a 1 segundo, pues me puede alterar demasiado mi proceso. Entonces, es importante que el cable sea apto para ese tipo de transmisiones de información. En requisitos ambientales, en el Ethernet estándar, por ejemplo, las temperaturas pues, son moderadas. ¿Qué debo de proteger? Si acaso polvo, algo de humedad, vibración, interferencia electromagnética, en algunos casos, pues realmente no es tanto problema. Pero en el Ethernet industrial, pues sí, puedo llegar a tener temperaturas extremas, puedo llegar a tener polvo muy abrasivo, por ejemplo, humedad, vibración, interferencia electromagnética por todos lados, impactos mecánicos, e incluso puede estar el cable expuesto a rayos ultravioleta. Entonces, bueno, el cable de Ethernet industrial son cables mucho más resistentes y se deben de desempeñar pues en el entorno más rudo, ¿no? Son cables que tienen mayor resistencia, sobre todo mecánica o incluso eléctrica. Para seleccionar el cable correcto en base a los factores ambientales, necesitamos conocer qué riesgos hay en el entorno. Primero, ruido o interferencia. Las características físicas, para un ruido eléctrico o interferencias eléctricas, electromagnéticas o de radiofrecuencia, pues lo debo de cubrir con el blindaje de los cables. Puede tener foil, el tape de aluminio, o incluso puede tener malla de cobre estañado. Diferencias entre los dos: foil de aluminio me sirve para protección contra interferencias de alta frecuencia, lo que es radiofrecuencia. Malla de cobre, protección contra interferencia electromagnética, lo que es baja frecuencia. Y aquí hay diferencias. Por ejemplo, un cable de red de oficina se llaman cables UTP, On-Shield Twisted Pair. Son cables que no tienen una protección eléctrica extra. Solamente se hace a través del mismo trenzado de los cables, de ese mismo par trenzado, donde se eliminan los campos que hay entre un cable y el otro cable. Pero en entornos industriales sí necesito una protección eléctrica mejor. Por ejemplo, el cable que tenga aluminio o que tenga malla de cobre o que cada par venga con un blindaje individual para entornos un poquito más complejos. ¿Qué pasa si en el entorno hay temperatura? Bueno, necesito tomar en cuenta el tipo de cubierta, el tipo de jacket
de mi cable. Hay cables de red que me ayudan para estar en entornos de temperaturas un poquito más elevadas. Si no, bueno, tendría que hacer uso de un sistema de protección de cable para cubrir la temperatura y que el cable no se me dañe. E igual, si en el entorno hay aceites o hay algún químico o algún refrigerante o algo que el cable esté expuesto, necesito seleccionar el tipo de cubierta adecuada que sea más robusta para ese tipo de químicos o de aceites. Bueno, tenemos también la gama completa, ¿no? Y flexibilidad, también es muy importante. La flexibilidad del cable, que si va a estar en una aplicación dinámica o por las mismas condiciones va a haber vibración o la misma instalación necesita que sea flexible, tengo que saber seleccionarlo. Mucho tiene que ver con la flexibilidad, el stranding, le llamamos nosotros stranding al número de hilitos que tiene el cable, que forman el conductor de cobre, pero también la cubierta, el aislamiento o el jacket tiene mucho que ver con la flexibilidad. Y bueno, protección contra impacto. Si el cable va a estar expuesto a algún impacto mecánico, hay cables que tienen alguna armadura también para una protección mecánica mucho más fuerte. Hay cables de red que traen armadura. Por ejemplo, si la aplicación es en alguna mina o donde hay riesgos mecánicos muy altos, hay una solución. Y bueno, humedad, vibración. Pues aquí también tenemos, si hay mucha humedad o incluso hay vibración, tenemos que tomar en cuenta el tipo de conector. El conector es importante. Si estoy en un ambiente con alta humedad, necesito que el conector, el RJ47, sea apto para alta humedad. Tenemos conectores incluso IP68 que pueden estar hasta sumergidos. Y bueno, los factores adicionales a considerar, obvio es el protocolo de comunicación. Si yo tengo comunicación en Profinet, en Ethernet IP o en alguna de las que vimos anteriormente. Y es importantísimo, ¿qué categoría? Las clases, categoría 5, 5E, 6, 6A. Ok, construcciones. Bueno, los cables para Ethernet, su construcción puede ser en pares trenzados, ya sea de 2 pares o de 4 pares. O, por ejemplo, en Profinet hay una construcción que se llama StarQuad, que son 4 conductores. Se recomienda que tenga blindaje de malla y con foil de aluminio. También hay disponibilidades en el estilo Fast Connect, que se utiliza mucho en el área, en los cables de Profinet, que es un jacket interior que te permite pelar el cable o remover la cubierta y el aislamiento de forma más fácil. El stranding, lo que les comentaba, si yo tengo una aplicación estacionaria, los conductores, el cobre que lleva el cable de red, pues se recomienda que sean conductores sólidos, porque bueno, es una aplicación que el cable no se va a mover, no va a tener una flexión constante, por ejemplo. Si es una aplicación flexible, a lo mejor por las mismas instalaciones, las mismas condiciones de instalación, se recomienda que tenga 7 hilitos, que el stranding sea de 7 hilos. Es un poco más flexible el cable. Pero si es que el cable en una aplicación dinámica, dentro de una oruga, dentro de o alguna aplicación que el cable esté sometido a una flexión constante o continua, pues recomendamos que esté formado cada uno de los conductores en 19 hilitos. Esto nos ayuda mucho con la flexibilidad. ¿Ok? Bueno, hablando de las categorías, tenemos diferentes tipos de categorías. Es la capacidad de transmisión, las velocidades de transmisión. Y el desempeño va entre más alta es la categoría, pues más capacidad de transmisión tiene. Por ejemplo, cables de categoría 5 o 5E, E significa extendido, alrededor de 100 MHz de comunicación. Categoría 6, 6A o 7, que son hasta 600 MHz, por ejemplo. Perdón. Es importante, pues, seleccionar la categoría adecuada dependiendo del sistema que yo tengo. No recomendamos, por ejemplo, si yo tengo un cable, un sistema con capacidad de categoría 6 y le instalo un cable de categoría 5,
pues no se recomienda porque estamos limitando la capacidad de transmisión del sistema. Se sugiere que siempre se instale el cable de acuerdo al sistema que se tenga. Y es lo primero que desde ahí vamos a partir para la selección del cable, ¿no? De qué categoría es. ¿Qué son los protocolos? Bueno, los protocolos son las reglas, son las convenciones para la comunicación entre los dispositivos de red. Los protocolos más populares en el mercado en Norteamérica es el Ethernet IP y Profinet. Estamos hablando de Norteamérica. Si nos vamos a nivel mundial, bueno, nos cambia un poco el panorama. Pero lo que más domina es el Ethernet IP, un 30%, por ejemplo. Profinet, un 28%, hablando de Norteamérica. Y tenemos más, ¿no? El Ethernet PowerLink, EtherCAT, donde, pues, están en el mercado. No son tan populares, pero sí hay algunas instalaciones. Por ejemplo, los cables de Profinet. Bueno, los cables de Profinet tienen un diseño especial. La construcción se llama StarQuad, ya lo vimos. Manejan la cubierta interior que permite un desplazamiento más rápido del aislamiento, que es el Fast Connect. Tiene un código especial de color. Los 4 conductores son blanco, amarillo, azul y naranja. Y en el Ethernet IP, pues no hay parámetros de diseño distintos. Las características eléctricas, bueno, son las que se deben de cumplir solamente. Si vemos esta tablita, por ejemplo, de los estándares de Ethernet, viendo las aplicaciones, por ejemplo, en Profinet, empresas o los soportes son de Siemens, Phoenix Contact, General Electric, por ejemplo. Los usuarios generalmente son los que están con Profibus. Aplicaciones, bueno, automatización en plantas, en procesos, drives incluso. El Ethernet IP, Rockwell es el que trae el mayor soporte. Organización los ODVA, igual, automatización de plantas, automatización de procesos, por ejemplo. Ethernet PowerLink es BIR, Automation. Drives, automatización de procesos, lo que son procesos rápidos, las aplicaciones típicas. EtherCAT, por ejemplo, más hacia manejo de edificios, drives, algo más descentralizado. Modbus es el soporte de Schneider, sobre todo aplicaciones de comunicación. Cercos, el soporte de Bosch, tecnología de comunicación rápida y sincronizada. Bueno, estos son los protocolos que más se utilizan en el área, en el entorno industrial. Recordamos que los más populares, bueno, Profinet, Ethernet IP. Si hablamos ya a nivel global, pues en América hay más instalaciones de sistemas de DeviceNet, más en Europa, pues Profibus, Profinet es donde más instalaciones hay. Y hablando ya de Asia, por ejemplo, bueno, los soportes de Mitsubishi, hablando de bus de campos, es CC-Link, y bueno, en Ethernet también la comunicación de este tipo de sistemas para compañías, por ejemplo, japonesas, ¿no? Porque sí, CC-Link IE. Entonces, bueno, ese es el overview a nivel mundial de los protocolos de comunicación. Hay compañías donde hay mezclas, hay ciertos procesos donde su comunicación en Ethernet es mediante Ethernet IP, y otro tipo de comunicación en otras áreas puede ser Profinet, por ejemplo. O en los mismos sistemas de bus de campo, hay compañías donde tienen plataforma, por ejemplo, Profibus, pero ciertas tareas más especializadas las realizan con protocolo de DeviceNet. Entonces, bueno, depende mucho el tipo de protocolo, también para la selección de los mismos cables, ¿no? Este es un overview del portafolio de productos que cuenta Lab, hablando de la línea de Etherline. Las diferentes categorías, podemos ver esta tabla, donde nos habla de la categoría y algo de las aplicaciones, ¿no? Por ejemplo, si es un cable para movimiento continuo, flexión continua, si es flexible o es estacionario. Bueno, dependiendo de la categoría, tenemos un modelo de cable para ese tipo de aplicaciones. Si es incluso para movimiento torsional. Y te dice, ok, el cable lo puedes utilizar ya sea para una aplicación en Profinet,
en Ethernet IP o en Ethercat. En algunos casos, el mismo cable puede funcionar para todos los protocolos. Tenemos una gama completa de productos. ¿Cómo seleccionar el cable adecuado? Bueno, es muy importante iniciar por, primero, el número de pares. Si necesito un cable de 2 pares o de 4 pares. La aplicación. Bueno, primero, ¿dónde va a estar instalado? El cable va a estar en una instalación fija, estacionario, flexible, va a tener algún tipo de movimiento, va a estar dentro de una oruga, entonces va a ser flexión continua, por ejemplo, o va a estar en un robot. Es probable que la aplicación sea tan demandante que vaya una cámara de un robot y la cámara esté moviéndose con el mismo brazo del robot. Entonces, en una cámara IP, pues necesito un cable para poder tener la comunicación con la cámara. Pero si pongo cualquier cable, pues la misma torsión lo va a dañar. Entonces, si tiene movimiento torsional, puedo elegir un cable de Ethernet para aplicaciones de torsión. Y bueno, después de la aplicación, obvio, la categoría. Digo, el orden no es tan importante, pero es necesario conocer la categoría. No puedo llegar a especificar un cable y preguntar, ok, ¿qué categoría es la que tiene? Pues la que usted quiera. Bueno, no se trata de eso. Sí necesitamos conocer qué categoría es el cable, porque recordamos, tiene mucho que ver con las velocidades de transmisión, ¿no? Y otras características, por ejemplo, material de la cubierta, si se necesita alguna aprobación importante. Eso de voltaje, ¿a qué se refiere? Hemos visto algunos cables de red que dice cable de 600 volts. Bueno, ese es digamos que el nivel de aislamiento que se tiene. No es que el cable va a operar a 600 volts, es el nivel de aislamiento. Hay cables de Ethernet que pueden ir junto con líneas de fuerza a la par, sin que haya una inducción de la línea de fuerza hacia el cable. Entonces, en muchas ocasiones, sí se pide que tenga ese voltaje, pero más bien se refiere al nivel de aislamiento. Y bueno, si estamos hablando de Profinet, las aplicaciones de Fast Connect. Fast Connect es muy popular en los sistemas de Siemens. Es muy fácil la instalación de cables de Fast Connect. Entonces, bueno, estos 4 o 5 pasos para una selección correcta del cable, bueno, son muy importantes. Número de pares, tipo de aplicación, categoría, y bueno, otras características. Estas otras características, también ahí hay que revisar si el cable va a ir en una charola, va a haber temperatura, va a tener algún daño mecánico, algún vapor que lo pueda dañar. Los conectores. Bueno, hay diferentes tipos de conectores. Estos conectores que tenemos nosotros son los RJ45. Nuestros conectores son conectores de montaje en campo. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que no requiero de una herramienta especial para hacer una instalación de un conector RJ45. Estos conectores son conectores muy robustos. Para poder hacer la instalación de un conector, bueno, básicamente requiero unas pinzas, no requiero alguna herramienta especializada. Una de las características, como comento, es que es una carcasa muy robusta. El material es de zinc. Tenemos diferentes opciones en cuanto al diámetro exterior del cable que pueda coincidir, o incluso el mismo diámetro del aislamiento del cable. Hay varios rangos. Pueden ir desde un calibre 26, 24, 22. El mismo conector puede funcionar con los diferentes calibres. Nosotros fue el primer RJ45 para cables de flexión continua en el mercado. Nosotros desarrollamos este conector para, si yo tengo una aplicación dinámica, que el cable vaya dentro de una oruga o dentro de una cadena portacable, esté sujeto a una flexión continua, necesito un conector especial. En este caso, nosotros desarrollamos un RJ45 para aplicación dinámica, para movimiento continuo. E incluso tenemos una opción de 90 grados. La opción de 90 grados es como vemos en la imagen de izquierda a derecha, en la parte superior, en medio.
ese conector de 90 grados es un conector que te permite incluso ahorrar espacio o en aplicaciones donde el espacio no es tan grande, puedo llegar en un ángulo de 90 grados a hacer la conexión del RJ45. Incluso ya tiene integrado un pequeño conector tipo glándula para la sujeción del mismo. Este producto es muy interesante. Y la última imagen, la imagen que está en la parte superior, de izquierda a derecha, en el extremo derecho, ¿qué es eso? Eso es un conector RJ45 IP68. Trae una protección IP68 que te permite instalarlo en áreas donde hay demasiada humedad. O si va a haber agua o por algo se va a inundar el área o va a estar incluso sumergido. Este RJ45 tiene las propiedades de tener un sello IP68. Entonces, bueno, puede estar incluso sumergido, perdón. En la parte de abajo son conectores de Ethernet industrial M12. Entonces, si mi sistema requiere o llego a mi equipo en lugar de un RJ45 a un M12, bueno, estos conectores me permiten manejar un sistema de Ethernet a través del conector M12 y la ventaja es que su terminación, la instalación también es montaje en campo y es atornillado. Yo llego y atornillo el cable. Son muy robustos. Entonces, para el entorno industrial esto es lo ideal, hablando de conectores. ¿Ok? Entonces, bueno, necesito seleccionar el conector adecuado, dependiendo también del entorno. Sugerimos conectores robustos para entornos un poco más rudos. Estos conectores, por ejemplo, los RJ45, tienen también la característica de, por ejemplo, nuestros cables de Ethernet no son cables tipo UTP, son cables, por ejemplo, STP, son cables que traen, o FTP, que traen aluminio o traen malla. Estos conectores RJ45 tienen la característica de poder aterrizar esa malla. Entonces, bueno, se aterriza al mismo conector y ya te hace la función de tierra cuando haces la conexión en tu equipo. Esa es una de las propiedades. Hay que seleccionar el conector correcto. Si tengo un entorno de mucha humedad, bueno, puedo hacer uso de un conector IP68. ¿Ok? La selección del conector, primero, ¿qué estilo voy a tener? RJ45 o M12. ¿Qué categoría va a ser? Categoría 5, 6, 6, 6A. El tamaño del cable, claro, calibre 26, 24 o 22. Si va a ser sólido o va a tener algunos hilos, por ejemplo, para una aplicación de movimiento continuo. Y bueno, si se requiere alguna herramienta, por ejemplo, los conectores más hacia el lado del LAN, si requiero herramientas para poncharlo. Sí se recomienda también una herramienta de desforre para los conectores de Fast Connect, que es la herramienta que vemos en la imagen en el lado derecho, por ejemplo. Son herramientas de desforre, lo que es Fast Connect, que te permiten en 3 pasos desforrar todo el cable para no perder tanto tiempo. Haciendo un pequeño resumen de los cables de redes de Ethernet, una de las características importantes es la selección adecuada del cable. En industria hay mucho ruido eléctrico, entonces no se recomiendan cables tipo UTPs en entornos industriales. Los UTPs vamos dejándolos sobre todo en áreas de oficina, donde no hay tanto ruido eléctrico. En áreas industriales, en aplicaciones industriales, pues sí, es mejor tener cables protegidos, cables blindados, ya sea que tengan aluminio o malla, o si yo llevo señales, estoy en un proceso de adquisición de señales y puede verse alterado por cualquier ruido eléctrico, incluso hasta el mismo radio de comunicación de los operadores, pues necesito un cable
que pueda tener hasta blindaje individual, que me proteja mucho la señal o la información que yo llevo para que no me vaya a alterar mi comunicación. Entonces, bueno, es importantísimo la selección adecuada de los cables de red, de los cables de Ethernet, y también el conector, van muy de la mano. Muchas de las fallas que hay en industria se deben a cables de red. Los conectores también pueden provocar fallas. Mala instalación de un conector me puede generar problemas graves en comunicación que pueden incluso parar plantas. Entonces, bueno, necesito una selección adecuada y una buena instalación de mi sistema de red, sobre todo en red industrial, ¿sí? ¿Hay alguna pregunta hasta este momento? No me aparece nada en la pantalla, pero si alguien desea hacer alguna pregunta, adelante. No, hasta el momento nadie. Si requieren alguna información extra o incluso si traen algún proyecto donde requieran conocer un poco más el cable o una muestra, de hecho, por favor, pueden ponerse en contacto con nosotros y podemos a través de APSA realizar alguna visita o proporcionarles alguna muestra, ya sea de un conector o el cable físicamente, ¿no? Para que lo conozcan. Alfredo Huesca levantó la mano, le voy a abrir micrófono. Ok. Adelante. Alfredo, ¿qué tal? Sí, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Durante la plática mencionaste sobre un cable que puede soportar o ir mezclado con líneas de fuerza. ¿Qué cable sería? Ok, hay cables que están diseñados para este tipo de aplicaciones. Tenemos un cable que se recomienda para uso en charola. Mi aplicación requiere que los arme en campo. Ok. Por las Sí, para armado en campo, se recomiendan los conectores RJ45, no te va a dar ningún problema. Se me olvidó mencionar, hay un cable, ahorita te respondo la pregunta, hay un cable que se llama Etherline Fire, es un categoría 5E, se llama PH120. Este es un cable de categoría 5 que te permite estar por 120 minutos a fuego directo, te mantiene la integridad de la transmisión de tu información, a pesar de estar en fuego directo hasta por 2 horas. También es una muy buena opción en un área de seguridad. Hay un cable que se llama Ethernet Tray. Este cable se recomienda para aplicaciones en charolas. Este cable es un cable, está normado a 600 volts. Este cable sí te permite ir cerca de aplicaciones de fuerza, por la protección que tiene, y puede estar en una charola. Si gustas más información, con mucho gusto, ahorita voy a poner mi correo electrónico y nos podemos poner en contacto para hacértela llegar. Sí, porque mi duda es, normalmente seleccionas un cable adecuado y metes un conector industrial, digamos, aunque no fuera M12, Sí. que estás hablando, pero hay dispositivos, hablando por ejemplo el drive de Rockwell, el 525, tipo de conector, pues se ensambla, pero pega con la tablilla de conexiones de los iOS e incluso... ¿Es un RJ45 el conector? Sí. Okay. Y no te deja cerrar la tapa. ¿No se puede instalar un conector angular, uno de 90 grados? ¿De espacio? Desconozco las medidas de hecho es uno de los que más me llamó la atención de tus conectores que presentas, pero a reserva de probarlo, tengo dudas si se puede instalar en un drive. Ok. Hay que ver nomás el tipo de categoría. Normalmente uso categoría 6. Ok. También hay un cable que se llama Etherline Robust.
ese se recomienda en aplicaciones en industria alimenticia, donde está el proceso de alimentos. Entonces, bueno, si tienen aplicación en industria alimenticia, en ese entorno donde puede estar expuesto a los limpiadores, a los detergentes, por ejemplo, este cable es muy bueno, soporta incluso grasas animales y vegetales. Pero, bueno, me quedan algunas dudas. Cuando revisas el documento de la ODBA, lo primero que tienes es pues encontrar la dureza de tu ambiente, ¿no? Para poder seleccionar los componentes adecuados. De acuerdo al ODBA, pues esa clasificación entra de lo que es el método MICE para determinar en qué ambiente estás instalando. Entonces, en mi ambiente, pues básicamente yo me muevo en categoría 6. No tengo vibración, ingreso de líquidos, la temperatura, digamos que estoy abajo de los 70 grados, y la emitividad, pues realmente la que podría tener es con la cercanía con cables de fuerza. Ok, igual si gustas podemos hacerte llegar un poquito más de información o Sí. los links del catálogo para que lo revises. De acuerdo. Ok, ¿alguna otra pregunta? A ver, ¿alguien más que desee levantar la mano para hacer una pregunta? Ricardo Hernández la tenía levantada hace unos minutos, no sé si nuevamente. Sí. Ok. Adelante, Ricardo Hernández. Sí, ¿qué tal, Ricardo? Sí, bueno, ¿qué tal? Buenos días. Una pregunta con respecto a este conector M12, ¿me podrías dar un poquito más de detalle de cómo funciona? ¿Los equipos ya traen este conector predefinido o cómo es que funciona? Sí, hay equipos, se utiliza más hacia el lado de Profinet, los M12. Hay equipos que ya lo traen. También tenemos lo que es el plug y el socket. Aquí la diferencia contra un conector M12 para un sensor o actuador es el coding, quiere decir la distribución de los pines. Generalmente en aplicaciones de sensores actuadores, bueno, hay código A o código B, que es la distribución de los pines. En este caso, para redes, sobre todo en Profinet, se utiliza el Xcode, que es el código X, que es una especie de forma de X, pero es el conector M12 tal cual, y está diseñado especialmente para ese tipo de comunicaciones, ya sea en categoría 6 o categoría incluso 7, nuestro conector M12 es capaz de soportar las velocidades de transmisión. Ok, muchas gracias. Sí, igual si requieres más información, con mucho gusto te podemos hacer llegar. Sí, gracias. ¿Alguna Muy otra bien. pregunta? Sí, Alfredo López pregunta acá por escrito, ¿cuál es la diferencia entre Ethernet y Ethernet IP? Entre Ethernet y Ethernet IP. Ajá. Ok, en este caso, al principio vimos, voy a regresar. El Ethernet IP es voy a hacer aquí. Es el Ethernet de comunicación que utiliza Rodwell para sus sistemas. Está desarrollado por la ODBA, que es el Open Device Net Vendor Association. El Ether trae sus protocolos de comunicación. Es un poco diferente, por ejemplo, a un Profinet o a un Ethernet normal, ¿no? También tiene mucho que ver pues los datos que se lleva, etcétera, etcétera. Pero igual, si gusta más información, con mucho gusto se puede poner en contacto conmigo y se lo hacemos llegar. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, Oscar Benavides, le abrimos micrófono. Adelante. ¿Qué tal, Oscar? Bueno, ¿qué tal? Mi pregunta es sobre la parte de los conectores. Hay equipos donde se transmite tanto video y todo por Ethernet, en el cual ocupa que estén aterrizados.
¿Qué tipo de conector, o igual como el RJ45, como el M12, se puede hacer esta opción, aterrizar tanto el cable? Claro que sí. Los conectores RJ45 son capaces, cuando tú haces la instalación del mismo, la malla queda prensada en el mismo conector, entonces te queda a la carcasa del conector. Y bueno, se aterriza directamente a tu equipo, si tu equipo está aterrizado, claro, como debe ser. Pero estos conectores sí te manejan ese aterrizamiento. Porque hay un tipo de cable que trae en sí una línea de cable independiente a los prensados, para poder aterrizarlo. No sé si ya, bueno, ¿cómo se manejaría con él? No, en este caso el mismo conector hace el aterrizamiento. La malla va, por ejemplo, si yo tengo un cable que tiene malla de cobre y tiene aluminio, la malla va en contacto con el aluminio. Entonces, cuando yo hago el aterrizamiento con que la malla esté en contacto de forma adecuada con el mismo case, el mismo conector RJ45, ya tengo aterrizado todo, incluso el aluminio. Entonces, tiene muy buenas características de protección eléctrica estos cables. Perdón, estos conectores. Va, gracias. Ok. Muy bien. ¿Alguien más? A ver, Alfredo López. No, Alfredo López es el de la pregunta. ¿Quién está levantando la mano? No, nadie más. Ok. Perdón. Ok, entonces, si ya no hay preguntas, esta es mi información. Ese es mi número de celular. Ahí está mi correo electrónico. Con mucho gusto, si tienen alguna duda, pueden ponerse en contacto conmigo. Recordamos que, bueno, toda la parte comercial es a través de APSA. Todo el soporte técnico, con mucho gusto puedo apoyarlos. Si requieren alguna muestra, si requieren alguna visita por parte de nosotros en conjunto con APSA, con mucho gusto lo podemos programar y podemos atender. Perdón, Luis, nos comenta Alberto Chávez que si puedes compartir la presentación. Sí, de hecho, esta presentación APSA se las hará llegar. Ok, perfecto. Pues bien, entonces ya sería todo. Perfecto. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Gracias por estar presentes. Muchísimas gracias, Luis, por la presentación. No, gracias a ustedes. Lo que necesiten, aquí estamos a la orden. Muchas gracias. Igualmente. Que tengan un excelente día todos. Buen día. Hasta luego.